los grados de libertad que serían aquí, bueno, n-1 y por las dos varianzas, ¿no? Y este resultado nos da, ¿cuánto les sale? 0.835. 835, ¿no? Ya. Entonces, ese sería el cálculo, ¿no? Y este es nuestro coeficiente de correlación. ¿Ya? ¿Se entendió hasta aquí? ¿Qué se tiene que hacer para calcular? Si alguien no ha Sí, entendido, hable ahora. ¿Está claro? sí, Inge, solo una consulta. En el examen igual vamos a hacer así paso a paso. Y tienen que hacer, pues, paso a paso. A veces se les da y a veces hay que calcular. A Ok, veces en el examen toma mucho tiempo, ¿no? Entonces, pero depende, sí, ¿ya? por eso le decía, porque toma tiempo hacer la tablita, ¿no? De regresión. Sí, sí, toma tiempo, pero hay que saber de dónde sale y hay que saber cómo se hace, ¿ya? Eso es lo más importante, saber de dónde sale. Si no, haríamos Excel Ok, nomás, ¿no? gracias. Ya, entonces tenemos esto, creo que ya está claro. Con estas fórmulas calculamos las varianzas, por si se han olvidado, creo que se han olvidado. Luego, la fórmula de la que sería la covarianza. Y listo, vamos a graficar con nuestros datos la tablita. Entonces, Inge, ¿sí? perdón, Inge, ¿podría mostrar la fórmula anterior? Es que tenía unas dudas. ¿Esta o la anterior? Sí, ahí cuando tenemos la varianza está al cuadrado, ¿no? Y para ponerlo en la fórmula de correlación no tendríamos que sacar raíz. Esto es covarianza. Sí, al ladito está con S de X y S de Y. No Sí. tendríamos que sacar raíz. No, no, no. Esto es desviación estándar, ¿no? Desviación estándar, no está al cuadrado. Ya, Esto es, ¿no? Dije, Sí. ah, ¿y será que podríamos sacarlo directo con la calculadora? Depende, pues. Depende de lo que se les pida, Ok. ¿ya? Depende de lo que se les pida. Por ahí necesitan los cálculos para otra cosa, ¿no ve? Bien. Entonces tenemos esto y graficamos. Pues para 8, x8, y vale para x7, por aquí más o menos, y vale 5. Aquí, para x6, y vale 4.5. Para 5 vale 4. Aquí, 4. Para 7, 4.5. Aquí. Y para, otra vez, ¿no? 7 aquí. Y para 8 vale 5. Entonces, para 8 también 5. Entonces, ¿qué tendencia tiene esta? Es más o menos, si agarramos una línea y unimos dos puntos, nos tendría que dar algo así, ¿no? Nuestra recta sería algo así. Entonces, tendría una tendencia lineal positiva, ¿no? Porque está ascendiendo. Y en el caso de ver este coeficiente, que diríamos que tiene una correlación positiva fuerte, ¿no? Porque está cerca de 1, está entre 0,5 y 1,
Y ahí tenemos una correlación lineal positiva, ¿no? En este caso, el coeficiente de Pearson es 0,835, ¿salía? Sí, Inge. Bien. Este valor, ¿no?, nos indica que lo que decíamos, ¿no? Tiene una tendencia lineal positiva fuerte. Cercana a 1, lo que debe interpretarse como que ambos valores cotizan al alza o a la baja simultáneamente. ¿Ya? Si uno sube, el otro también tiende a ser más elevado, ¿no? Listo, esa es la interpretación. ¿Se entendió? A ver, veamos. Los números, veamos un ejemplo. Los números 0, 0,8 y menos 1 son los valores absolutos del coeficiente de correlación de las distribuciones bidimensionales cuyas nubes de puntos aparecen a continuación. Entonces tenemos este otro ejemplo y este otro ejemplo. Vamos a asignar a cada valor el coeficiente que le corresponde. Entonces, yo les voy a preguntar. Señorita María Fernanda, ¿qué pasó? Ya. Al primer ejemplo, qué valor le asignaría? A este ejemplo, ¿qué valor de estos le asignaría? A este. María Fernanda. Estoy escribiendo en el chat, Inge. ¿Cómo? ¿Te ha salido? No, está escribiendo en el chat, Inge. Ah, debe estar sin micrófono. Ya, es que estoy en la ventana y no veo. Inge, 0,8. Ya. Bien, entonces el primero es 0,8. Odalis, ¿la presenté? Sí, ingeniera. ¿Qué valor le asignaría a esta gráfica? -1. Bien. Y Roger Rudy Espinosa. ¿Qué valor tiene, qué valor le asignaría a este gráfico? ¿A este? No lo escuché. Son valores ¿Mm? Roger. 1. Uno. No, aquí no hay ninguna correlación. Si usted se fija esto, ¿hacia dónde va a trazar? Aquí, 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 aquí. ¿Cómo va a trazar? ¿Cómo sería su línea de punto? Ascendente, descendente, constante. No, no hay relación. Entonces, cuando no hay relación, se asigna 0. Y aquí están los valores que teníamos que asignar. Estén pendientes de lo que estamos haciendo porque luego no entienden. ¿Ya? Y les voy a ir preguntando. Bien, yo creo que hasta aquí se ha entendido, ¿no? Lo que es coeficiente de correlación.
Vamos a ver las inferencias. Entonces, no solamente vamos a conocer los indicadores, también vamos a ver su inferencia, ¿ya? Su inferencia estadística. Son indicadores estadísticos y al igual que en el capítulo anterior, vamos a ver su inferencia. Bueno, en los dos capítulos anteriores hemos visto lo que son intervalos de confianza y las teorías de hipótesis. En este caso, sobre cada uno de los indicadores que vayamos aprendiendo, vamos a ir haciendo también su inferencia, ¿ya? Como hemos visto, la correlación lineal o el R de Pearson es la forma estandarizada de la covarianza, ¿no? Y se le conoce como R, coeficiente de correlación lineal. La estandarización de esta covarianza nos permite comparar diferentes conjuntos de datos, lo que por lo tanto nos permite a R jugar un papel muy parecido al que tienen con T o con Z, relacionados con la media muestral. El valor calculado se convierte en R asterisco, que será el estadístico de pruebas para la inferencia en torno a P, a Rho, que es el coeficiente de correlación, ¿ya? El coeficiente de correlación comparado con Rho. Suposiciones para hacer las inferencias en torno al cociente de correlación lineal. El conjunto de pares ordenados X y Y forma una muestra aleatoria. Y los valores Y en cada X tienen una distribución normal. Las inferencias usan la distribución T con n-2 grados de libertad. Ya, esas son cosas que hay que tomar en cuenta al momento de ir a las tablas y leer. Precaución. Las inferencias en torno al coeficiente de correlación lineal son acerca del patrón de comportamiento de las dos variables involucradas y la utilidad de una variable para predecir la otra. La significancia del coeficiente de correlación no significa que se haya establecido una relación causa y efecto, ¿no? Eso ya sabemos, ¿no? Por mucho que tengan un grado muy elevado no significa que el hacer de uno involucre al hacer del otro. Como con otros parámetros, se puede usar un intervalo de confianza para estimar el valor de Rho, que es el coeficiente de correlación lineal de la población. ¿Ya? Entonces, R es el coeficiente de la muestra y Rho es el coeficiente de la población. Esto se logra al usar una tabla que muestre cinturones de confianza. ¿Sí? Es una tabla que muestra cinturones de confianza y es esta. ¿Ya? Esta es la tabla. Si ven, aquí tenemos, aquí se leen las R's, los coeficientes de correlación, y aquí se van a leer también, ¿no? Entonces, vamos a leer nuestros R's muestrales y vamos a determinar nuestros R's poblacionales con esta tabla. La tabla de la página que acabamos de ver, de esta tablita, nos muestra cinturones de confianza para intervalos del 95% solamente. ¿Ya? Esta tabla es un poco confusa de leer y utiliza N, el tamaño de muestra, y para utilizarlo debes tener un cuidado adicional en ese aspecto, ¿ya? Utilizando N y leyendo cómo va. Entonces vamos a ver un ejemplo
que va a demostrar el procedimiento para estimar Rho. Entonces vamos a construir un intervalo de confianza para el coeficiente de correlación poblacional. Primero, veamos el ejemplo. Una muestra aleatoria de 15 pares ordenados de datos tiene un valor L, ¿no? Calculado de 0.35. Entonces, el coeficiente de correlación lineal sería 0.35. Nos pide encontrar el intervalo de confianza del 95% para Rho, el coeficiente de correlación lineal poblacional. Como primer paso, vamos a determinar el parámetro de interés. Entonces, ¿qué queremos investigar? Queremos determinar cuánto vale Rho. ¿Ya? Ese es el primer paso. Para el segundo paso, vamos a tomar algunas suposiciones. Los pares ordenados forman una muestra aleatoria y se supondrá que los valores y en cada x tienen una distribución normal. Entonces, nuestra segunda suposición es que y en x tiene una distribución normal. Como segunda suposición, el coeficiente de correlación lineal calculado R, con esta fórmula que ya conocemos, está calculado con esta fórmula, ¿ya? Esa es nuestra segunda suposición. Y el inciso C nos pide el nivel de significancia. El nivel de significancia nos dice que es del 95%, ¿no? El intervalo de confianza en un 95%. Y de ahí vamos a sacar el nivel de significancia, ¿no? En este caso, el nivel de significancia sería alfa, que sería 0.05, ¿no? Bien. En el tercer paso sacamos lo que es la información muestral. Y solamente nos da dos datos nuestro problema. Nos dice que la muestra es de 15 pares y que tiene un valor de R muestral de 0.35, ¿no? Entonces, eso anotamos en el tercer paso. Y en el cuarto paso, vamos a graficar nuestro intervalo de confianza. El intervalo de confianza se lee de la tabla 10, que sería esta, ¿no? Entonces vamos a visualizar una recta vertical a través de R, ¿sí? Y vamos a encontrar dos puntos donde cruza R a nuestras gráficas, que se llaman cinturones, ¿no? Marcados por el tamaño de la muestra. Entonces vamos a trazar, vamos a venir acá, y vamos a trazar una recta. Vamos a trazar una recta nos dice 0,35, ¿no? Entonces ubicamos aquí la R, 0,35. 0,02, 0,04. Aquí sería 0,3 y aquí al medio, entonces 0,35. Y nos dice que tracemos una recta vertical. ¿Y dónde vamos a leer? Vamos a leer en 15. Pero si nos fijamos, aquí hay 400, 400. Aquí hay 100, aquí hay 100, ¿no? Aquí hay 50, aquí hay 50. Entonces, lo que significa que hay dos rectas para nuestro n. ¿Cuánto vale nuestro n? 15. 15. Entonces, venimos y buscamos 15. Aquí. Es esta gráfica. Entonces,
marcamos un punto, ¿no? Y buscamos a este otro lado y también aquí hay 15, ¿no? Que sería esta gráfica y ahí marcamos un punto. Entonces venimos hacia la izquierda, ¿correcto? Ahí. Venimos y leemos. Aquí el RO va a valer 0,02, ¿no? Y si nos fijamos aquí, en el segundo, tenemos que desplazamos aquí y está un poquito más de 7, ¿no? Y aquí entre 7 y 8 más o menos está en 7.72 o 71.5, más o menos por ahí, ¿no? Entonces leemos 0.72. Y esto es mejor medir con regla y así vamos a estar seguros cuánto se está lecturando. ¿Ya? Entonces el RO, el coeficiente de correlación poblacional, vale en menos 0.2 y 0.72. ¿Ya? ¿Se entendió? Inge, disculpe, y en el caso de que nuestra n no aparezca entre esos valores, ¿qué hacemos? No, pues no van a poder leer, porque esto es para un N. ¿Espera? No. Esto es para un N del 95%, ¿no? Perdón, para un intervalo de confianza del 95% solamente, ¿no? Y para estos valores. Los otros no conocen. Mira, difícil estimar, ¿no ves? De aquí a aquí hay una diferencia de 50, de 25. Mira, de aquí a aquí hay una diferencia de 100, mira, entre 100 y 200 es mucho más chiquita la diferencia, y entre 200 y 400 también es más pequeña. Entonces, si no hay valores asignados de esta tabla para que investigue, es un poco difícil que pueda suponer, ¿no? De dónde sale. ¿Sí? Entonces, las preguntas siempre van a ir referidas a acercarse a este tamaño de muestra. ¿Ya? Ya, Inge, está bien. Y ¿Alguna otra duda? cuando tengamos que leer eso de 0,2 y 0,72, en caso de que no podamos leer bien, digamos, no haría valer la pregunta. Ay, si leen 0,4, leen 0,3, no pues, pero si leen 0,21, 0,19, entonces está muy cerca, ¿no ves? Pero si no están en otro lado, entonces no van de ir. Ya, Inge, está bien. Gracias. ¿Otra duda? Nadie. Ya. Entonces hemos leído. Y es menos 0,2 y 0,72 aproximadamente, ¿no? Bien. Y como último paso, vamos a determinar el intervalo de confianza. El intervalo de confianza es entre 0,02 a 0,72. Entonces decimos, el intervalo de confianza a un nivel de 95%, el intervalo de confianza del RO 0.02 a 0.72, con un nivel de confianza del 95%. ¿Ya? Y esa sería nuestra respuesta. ¿Se entendió? Ya vamos a terminar el capítulo, solo nos falta bueno, no el capítulo, esta parte de la correlación. Creo que sí, ¿no? Bien, vamos a ver ahora el procedimiento de una prueba de hipótesis para este coeficiente de correlación. Después de calcular el coeficiente de correlación lineal para los datos muestrales, parece necesario plantear esta pregunta. El valor de R
indican que existe una dependencia lineal entre las dos variables en la población de la que se extrajo la muestra. Para responder esta pregunta puedes realizar una prueba de hipótesis. La hipótesis nula es: las dos variables están linealmente no relacionadas, es decir, la hipótesis nula tiene que ser ρ es igual a 0. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de pruebas de hipótesis para el coeficiente, nuestra hipótesis nula va a ser si ρ es 0, si es que no están relacionadas las variables. ¿Ya? O donde ρ es el coeficiente de correlación lineal para la población. La hipótesis alternativa puede ser una de las dos, de una o de dos colas, ¿ya? Entonces aquí tenemos la hipótesis nula y la hipótesis alternativa puede ser de una o de dos colas. O puede ser mayor, o puede ser menor, o puede no ser igual, ¿no? Más frecuentemente es de dos colas, es decir, ρ diferente de 0, ¿no? Sin embargo, cuando se sospecha que solo hay una correlación positiva o solo negativa, debes usar una prueba de cola cuando, en el caso nuestro aquí, en el ejemplo que hemos visto, ¿dónde está nuestro gráfico? Veíamos que tenía una tendencia positiva, ¿no? Aquí. Entonces el R tiene una correlación lineal, ¿qué dirían? Entonces, su prueba de hipótesis alternativa en este caso tendría que ser que ρ es mayor que 0, ¿no? Entonces sería con cola derecha. ¿No? El área que representa el valor de P por la región oficial, la región crítica para la prueba, está a la derecha cuando se expresa una correlación positiva y a la izquierda cuando se espera una correlación negativa. Entonces puede ser diferente la hipótesis alternativa a la izquierda o a la derecha. ¿Sí? Si es positiva a la derecha, si es negativa hacia la izquierda, ¿no? Si es diferente, va a ser de dos colas. Si es así, en uno de estos dos casos, va a ser de una sola cola. De prueba utilizado para poner a prueba la hipótesis nula es el valor calculado de R a partir de los datos muestrales. Tenemos la tabla para leer. Esta es una tablita donde tenemos grados de libertad y nivel de significancia. Los grados de libertad se calculan, como hemos visto, con n menos 2. ¿Ya? Y el nivel de significancia de acuerdo a lo que el problema nos vaya a pedir. Estos son los niveles críticos de R cuando ρ vale 0. ¿Ya? Eso es para calcular el intervalo de confianza. Entonces vamos y decimos, vamos a ver el procedimiento. Las cotas de probabilidad para el valor P o los valores críticos para el valor de P para R se encuentran en la tabla que acabamos de ver. El número de grados de libertad para el estadístico de R es 2 menos que el tamaño muestral. ¿Qué detalles necesitamos saber para utilizar la tabla? El rechazo de la hipótesis nula significa que hay evidencia de una relación lineal. Eso es lo más importante, ¿no? Si rechazamos la hipótesis nula significa que aceptamos la hipótesis alternativa, lo que significa que existe una relación lineal entre las dos variables en la población. La falla para rechazar la hipótesis nula se interpreta como que no se ha demostrado una relación lineal entre las dos variables. ¿Ya? Ahora, veamos un ejemplo de una aplicación de prueba de hipótesis.
Entonces tenemos, en este caso va a ser de dos conos. Un estudio de 15 pares ordenados seleccionados al azar, tenemos un coeficiente de correlación de 0.548. Este coeficiente de correlación lineal es significativamente diferente de 0 en el nivel de significancia de 0.02. Nos pregunta. Entonces nos está preguntando si este R es diferente del de la población en este nivel de significancia. Ya, veamos el primer paso. ¿Qué estamos buscando leer? El parámetro ρ, ¿no? Y vamos a hacer en el primer paso también el enunciado de la hipótesis. Entonces queremos saber si están diferentes de 0, ¿no? Como dice diferente de 0, nos dice que siempre la hipótesis nula va a ser de que ρ sea 0, ¿no? Y en este caso nos dice que si es diferente de 0, entonces que la hipótesis alternativa va a ser ρ diferente de 0. ¿Hasta aquí se entiende? Entonces dije, en todo problema que nos dé de esto, nuestra hipótesis nula toda la vida va a ser 0, ¿verdad? Sí, ρ 0. ¿Ya? Porque las tablas se leen cuando no existe relación entre las dos variables. ¿Ya? Gracias, Inge. Bien, en el segundo paso vamos a hacer la suposición. La primera suposición, los pares ordenados forman una muestra aleatoria y se supondrá que los valores de y en cada x tienen una distribución normal. Esto es importante suponer, ¿ya? Que tienen una distribución normal. El estadístico de prueba va a ser R asterisco, ¿ya? En este caso. Y vamos a leer, ¿no? Grados de libertad, n-2, que sería 15 menos 2 igual 13. El nivel de significancia es 0.02, lo que nos dice el problema, ¿no? En el tercer paso vamos a anotar la información muestral. Tenemos una muestra de 15 y un coeficiente de correlación de 0.548, ¿no? Entonces, se supone que esto se ha calculado con esta fórmula y entonces se le asigna a eso R como R asterisco, ¿ya? El coeficiente del estadístico de prueba va a ser el que nos da en el enunciado, pero se le va a llamar R asterisco. Entonces veamos cómo se resuelve. En este caso, nos dice, tenemos una distribución normal y vamos a poner dónde va la hipótesis nula y dónde va la hipótesis alternativa. Primero, vamos a leer de la tablita, ya tenemos la tabla, ¿no? Aquí. Vamos a leer, nos dice 13 grados de libertad, ¿no? 13 grados de libertad y un coeficiente de significancia de... ¿Cuánto es la significancia, chicos? 0.02. Bien, entonces leemos aquí 13, ¿no? Y 0.02. Entonces bajamos por acá. Entonces nuestro R sería aquí, ¿no? 5.92. Este sería. ¿Sí?
¿Se entiende, no, chicos? Entonces, sí, Sí, Inge. vamos a nuestro grafiquito y decimos 5.92 positivo y 5.92 negativo. ¿Por qué? Porque tiene dos colas. ¿Por qué? Porque la hipótesis alternativa dice que es diferente de cero, ¿no? Entonces, por eso decimos que tiene dos colas. A cada lado el nivel de significancia va a ser 0,01, ¿no? Entonces ponemos los puntos críticos. Aquí el R asterisco va a ser 5.92 positivo, ¿no? Tenemos este 5.92 positivo y 5.92 negativo porque se trata de dos colas. Y vamos a situar nuestro R calculado, que sería 0.548, ¿no? El dato del problema. Y lo graficamos acá. Y vemos, ¿no? El área que está a los laterales, izquierdo y derecho, es el área de rechazo de H0, eso ya sabemos. Y aquí está el área de aceptación de la hipótesis nula, ¿no? Entonces acá se acepta H0 y en los laterales se rechaza H0, ¿no? Entonces nuestro intervalo está dentro, aquí, por lo que quiere decir que se acepta la hipótesis nula. ¿Y eso qué significa? Se acepta, ¿no? Se acepta la hipótesis nula. Se rechaza la hipótesis alternativa, ¿no? Recreo. Una pregunta, ¿el valor de R es del problema, verdad? ¿O lo calculó con la fórmula que nos mostró? En el problema está el valor de
Ah, ya, gracias. Creo que del valor. Sí, dijo que H0 va a ser siempre este 0 y H1 ya depende si va a ser diferente, igual o mayor.
Chicos, ¿me escuchan? Sí, Inge. Sí. Estoy tomando asistencia. Bien, veamos. Esto más para terminar ya. Y luego se van a descansar y vamos a hacer una práctica de todo lo que hemos visto. No, esto no es. Bien. Bueno, estábamos acá, ¿no? Teníamos nuestra información muestral 15 y 548 y hemos estipulado que al hacer nuestra gráfica tenemos aquí se va a aceptar la hipótesis alternativa y aquí se va a rechazar esta hipótesis, ¿no? Entonces leemos los valores, ubicamos 592 y 592 y entonces va a ser que está aquí adentro nuestro valor. Lo que quiere decir que se rechaza la hipótesis nula, por tanto, que estas dos variables están interrelacionadas, tienen alguna relación la una con la otra, ¿ya? Cuando esto cae en la zona de rechazo, quiere decir que estas dos variables no están relacionadas entre sí y que el coeficiente es cero, ¿ya? El ρ es cero. ¿Entendió? Chicos, Inge, ¿por qué no? ¿Se acepta la hipótesis nula o la alternativa? la alternativa. La alternativa. Ok. ¿Cómo calcular el valor P? Esta tabla para colocar cotas sobre el valor P. Ya, si nos fijamos la tabla, esta tablita que hemos visto anteriormente, aquí, tenemos, ¿no? Nivel de significancia, grados de libertad, y aquí tenemos un acercamiento de eso. ¿Sí? Entonces tenemos aquí, hay otra manera de leer cuando se lee P. Entonces tenemos aquí dos valores. Si nos acercamos, tenemos 13 grados de libertad y 5.48, que es nuestro indicador que nos da el problema, ¿no? Nuestro R es 5.48. Y lo situamos entre dos valores. Cuando vemos entre 0.2 y 0.05 y los grados de libertad, vemos que uno de estos dos, ¿no ve? Pero está en medio, ¿no? Entonces decimos que P está situado en ese intervalo de estos dos. Si R no se menciona, ubica los dos valores de la tabla, o sea, si no tenemos R, se ubican los valores de la tabla que caigan en medio y se lee las cotas para el valor de P. Es decir, con el coeficiente de correlación vamos a
ubicarlo acá, ¿ya? Entre estos dos valores. En este caso se encuentra en entre 0.15 y 0.92, por lo tanto está en el nivel de significancia que está entre 0.2 y 0.05. Cuando la hipótesis alternativa es de una sola cola, se dividen los encabezados de columna por 2 para colocar sobre las cotas sobre el valor de P. Viendo la tabla 11, ¿sí? El valor crítico está en la intersección de la fila 13 y una columna de 2 colas, ¿no? El gráfico nos dice que es de 2 colas, en el nivel de significancia de 0.02. La tabla 11 solo muestra valores de 2 colas, dado que la hipótesis alternativa, los valores críticos se leen directamente de la tabla, es decir, más y menos 0.592. Es lo que hemos hecho, ¿no? Hemos puesto en nuestro grafiquito en 2, ¿no? Por 2. Este y este. ¿Ya? Y aquí tenemos la tabla nuevamente. Y hasta ahí. ¿Ya? A descansar unos 20 minutitos, no, 15. 15 minutos, 8 y 17. Nos vemos y vamos a hacer la práctica de todo lo que hemos visto hasta ahora. ¿Ya? Inge, ¿podría pasar la presentación, por favor? Sí, les voy a pasar toda la presentación y ahí mismo está la práctica, ¿ya? No, chicos.
¿Por qué es al contrario? Hemos cambiado porque es al contrario de lo que siempre conocemos, ¿ya? En este caso, como se trata de probar que el coeficiente de correlación es 0, entonces, cuando esté al centro va a ser la hipótesis. Ahorita les voy a compartir el documento, ¿ya? Aquí. Aquí se va a rechazar la hipótesis nula si está dentro, y afuera se va a aceptar la hipótesis nula porque tiene un más bajo porcentaje de que esto esté relacionado, ¿ya? Por eso hemos cambiado. Ahorita se los voy a subir esto. Ay, oh. ¿Me escuchan, jóvenes? Sí, Inge. Acabo de subir el material. Ustedes se van a fijar en las diapositivas. En la diapositiva 34 y 35 y 36 hay 4 preguntas. Ya, 34, 35 y 36 hay 4 preguntas. Y en las últimas diapositivas, en la 55 y 56 y 57, hay otras 3 diapositivas. Hay otras preguntas, ¿ya? Las primeras se refieren solamente a lo que es coeficiente de correlación y las últimas a la inferencia que tienen estas en intervalos de confianza y en hipótesis. Ya, entonces vamos a hacer esa práctica para entender mejor. Voy a programar como tarea que en realidad va a ser una sola práctica, ¿ya? Entonces va a ser la práctica 12, las 2. Y van a subir todas las preguntas en uno solo. ¿Ya? Voy a subir como práctica 12. ¿Se entiende? Dijo Organícense en grupos. Hay una señorita que me escribió ayer, que me dijo que está sola porque sus compañeros creo que han abandonado, no sé. Entonces ella puede hacer 3 preguntas solamente, puede elegir entre una de la primera práctica y 2 de la segunda, señorita. No me acuerdo cuál era el nombre. ¿Ya? Y me escribe.
Inge dijo la diapositiva 34, 35, 36. ¿Cuáles más? Y las últimas. Están las últimas. Ya, gracias. Inge, una pregunta. Sí. Las 3 páginas que has dictado, ¿esas son para ahora? Sí. Está bien, Inge. Una pregunta más. La tabla con la que mostraste el ejercicio, ¿qué se llama esta tabla? Les voy a compartir aquí. Les voy a compartir en Word, ¿ya? Para que vean un poquito más grande, pero está en las diapositivas está. Pueden sacar de ahí. De todas maneras, les voy a dejar compartiendo en Word, ¿ya? Está bien, Inge, gracias. ¿Se ve? Sí, Inge, se ve, pero la otra tabla, Inge, con los grados de libertad. Ya. Eso más les voy a subir. Sí, por favor. Y ya. Al WhatsApp les voy a mandar, ¿ya? Está bien, gracias.
Ya no sirve tampoco, pero vos te lo he dicho. Ayer nos hemos extraído con lo que hemos limpiado, con lo que le mandó a hacer todo. Un chompiras. Pero tiene que aprender. Yo no puedo ser tan... No te pongo aquí porque lo que tienes que agregar todo esto es aprender. Con las llamas. Sí, pues, tanto desastre por un descuido de él, no, por su flojera. Buenos días, Inge. Disculpe, ¿cuánto tiempo tenemos? 40 minutos hasta las 9:10. Está bien, gracias. Les voy a pasar, les voy a compartir la lista en Excel para que pongan los que están presentes. Hay alguien que no tiene, que tiene algún problema, me ha escrito. Presente ya. Y ya saben que tienen que tener respeto por las casillas de sus compañeros, solamente para que llenen su nombre, nada más. No pueden modificar nada más porque todo ya. En este sentido, es lógico pensar que si hay una curva en torno a la clase
Ya. Chicos. Hola, hola. ¿Se escucha? Sí, Inge, se escucha. Van a disculpar, estoy con un problemita legal y me llama cada rato la abogada ya. Por eso, un poquito cortado. Bien, vamos a avanzar esta parte. Esto no es muy difícil de entender, solamente es cuestión de comprender, ¿ya? A qué se refiere lo que estamos haciendo. Entonces, decíamos que queremos estudiar la relación entre X y Y y encontrar una manera de predecir, ¿no? Teniendo el valor de X dado, vamos a predecir el valor de Y. Al análisis que pretende determinar la curva que mejor se aproxima a un diagrama de dispersión, se le llama regresión. En este capítulo vamos a estudiar el caso de una regresión lineal, es decir, la determinación de la recta que mejor se aproxima a una nube de puntos. Es fácil dibujar una recta que se aproxime a una distribución. Basta con dibujar la que a simple vista nos parezca más representativa de la nube de puntos, ¿no? Recién está llegando suficiente. Entonces, el análisis, en la sección anterior, perdón, hemos visto que se desarrollan ciertas medidas para expresar la fuerza y la dirección de la relación lineal entre dos variables, ¿no? Vamos a elaborar la ecuación para expresar esta relación entre esas dos variables y además una relación que sea lineal. Además, deseamos estimar el valor de la variable Y con base en un valor seleccionado de la variable independiente X. La técnica para desarrollar la ecuación y proporcionar las estimaciones se denomina análisis de regresión. ¿Qué es la ecuación de regresión? Es una ecuación que expresa la relación lineal entre dos variables. ¿Y cómo se hace esto? Utilizando el principio de los mínimos cuadrados. En el análisis de regresión, el objetivo es utilizar los datos para trazar una línea que represente mejor la relación entre las dos variables. Nuestro primer enfoque es utilizar un diagrama de dispersión para visualizar la posición de la línea, ¿no? Primero graficamos nuestros datos y más o menos vamos a ver por dónde tiene que pasar la línea que va a unir esos puntos. El diagrama de dispersión de la gráfica del ejemplo que vimos de ventas se reproduce aquí, ¿no? Y con una regla vamos a unir los puntos para ilustrar cuál es la recta que probablemente se ajustaría a los datos. Entonces tenemos aquí llamadas y ventas, ¿no? Tenemos aquí, agarramos una regla y unimos. No da, entonces vamos a trazar una línea aquí. Quedan muchos puntos fuera, entonces vamos a trazar otro, ¿no? Y sería fácil agarrar una regla ahí e ir trazando la recta que nos parece más adecuada. Sin embargo, la recta trazada con una regla tiene una desventaja. La posición se basa en el criterio de la persona que traza la recta. Obviamente a nadie le va a salir el mismo resultado porque no todos tienen el mismo criterio, ¿no? Las rectas trazadas a mano en la gráfica 13.8 aquí representan los criterios de 4 personas diferentes. Entonces, 1, 2, 3, 4. Cada uno traza donde cree que es más conveniente. Todas las rectas parecen razonables, ¿no? Porque pasan más o menos por el centro de los datos. Excepto A. ¿No? A, miren, está más arriba y pasa por un solo punto. Esto es, cada línea se centra en los datos, entre los datos graficados. Sin embargo, cada una generaría una estimación distinta
de unidades vendidas para un número particular de llamadas de venta. Sin embargo, es preferible utilizar un método que resulte en una sola y mejor línea de regresión. A este método se le denomina principio de los mínimos cuadrados, lo que comúnmente se conoce como recta de mejor ajuste. El principio determina una ecuación al minimizar la suma de los cuadrados de las distancias verticales entre los valores reales de Y y los valores pronosticados de Y. Pronosticados de Y le vamos a llamar Y sombrero. ¿Ya? Tiene un sombrerito este. Para ilustrar este concepto se trazan los mismos datos en las tres gráficas siguientes. Veamos aquí. Tenemos tres gráficas, ¿no? Y vamos a trazar, tenemos los datos, vamos a trazar unas rectas. En la primera recta, ¿sí? Tenemos trazados los puntos reales, ¿no? En la primera recta de Y los asteriscos son valores predichos, es decir, estos son las Y. Estos son los valores reales, los puntos son los valores reales y los asteriscos son la Y sombrero, ¿ya? Nos dice que la recta de esta gráfica, esta se determinó con el método de los mínimos cuadrados, ¿no? Entonces nos explica la recta. Nos dice que la recta de mejor ajuste es la recta de mejor ajuste, porque se hizo con la suma de mínimos cuadrados. ¿Cómo? Si nosotros analizamos las tres rectas, nos dice cuadrados de las desviaciones verticales respecto de sí misma es mínima, ¿no? Aquí, si vemos la diferencia entre la recta y los puntos, aquí vemos, este es 5 y esto es 16 más o menos. ¿Ya? Este es otro punto real, el punto 4 y 18. Este es 3 y más o menos 6, 5, 10. Más o menos 8, ¿no? Casi 8. Entonces, la diferencia entre el valor ajustado de la recta y el valor real, aquí, es 2. Aquí la diferencia entre el valor ajustado y el valor real es 4. Y aquí el valor real con el ajustado hay una diferencia de 2. Si elevamos al cuadrado esto, miren, esta diferencia está por encima, que sería positiva, esta diferencia está por debajo, negativa, y esta diferencia está por debajo, que también sería negativa, ¿no es cierto? Entonces, para evitar positivos y negativos que al final se anulan y no sabes cuánto es el valor, se eleva cada diferencia al cuadrado, por eso se llama de los mínimos cuadrados. Entonces vamos a sumar, 2 al cuadrado sería 4, 4 al cuadrado sería 16, y 2 al cuadrado sería 4. Entonces, 4 más 16 más 4, tendríamos una diferencia, 4 más 16 más 4. ¿Cuánto sería la diferencia? La sumatoria total. 24. 24, ¿no? Si vamos aquí, tenemos otra recta. Esta ha sido ajustada por los mínimos cuadrados, ¿ya? Esta es otra recta que nos dice, aquí hay una diferencia de 2. Entonces, elevado al cuadrado sería 4, ¿no? Aquí hay una diferencia de 6. Y 6 al cuadrado es. Y aquí hay una diferencia de 2, que eso también es 4. La sumatoria de esas nos da 42. 24. 44. Aquí ajustaríamos
La primera diferencia es 8, ¿no? 8 al cuadrado. Y aquí 2 al cuadrado. Aquí 8 al cuadrado. Y esa diferencia nos da, esa sumatoria, 132. 172. 32. Ya. Entonces, tenemos así. Se está entendiendo, ¿no? De dónde salen las diferencias del dato real y el dato proyectado. Ahora vamos a analizar cada una de estas. Nos dice aquí, ¿no? Se desvía 2 unidades de la recta, el cuadrado de la desviación es 4, la desviación al cuadrado de la gráfica en x4 y y18 es de 16, ¿no? Lo que acabamos de calcular. La desviación en la gráfica al cuadrado 5 y y16, aquí, x5 y y16 es 4, ¿no? Y la suma de las desviaciones al cuadrado es 6 más 4 más 16 más 4, y eso es 24, ¿no? Suponga que las rectas de las otras gráficas, es decir, de esta y de esta, se trazaron con una regla. Y la suma de las desviaciones verticales al cuadrado de una es 44 y de la siguiente es 132. Las dos sumas son mayores que la suma de la recta de la primera gráfica, que se ha determinado mediante el método de los mínimos cuadrados, ¿no? Si comparamos, 24 es menor que 44 y mucho menor que 132, a pesar de que hemos graficado aquella que nos parece más adecuada, ¿no? Por ejemplo, esta parecería más adecuada, pero si vemos, calculamos los mínimos, la sumatoria de esos mínimos cuadrados es mucho más amplia y nos desvía de lo que es la recta más adecuada. ¿Ya? ¿Se entendió esta partecita? Sí, Sí, ¿no ven? Bien. Esto está más abajo, por eso no esto vamos a ver después de lo que es la forma general de la ecuación. Tenemos que, todos conocemos, ¿no? Que la forma general de una ecuación de regresión lineal es la y proyectada es igual a más b por x, ¿sí? Donde y se lee y', ¿sí? Que es el valor de la estimación de la variable y para un valor de x que nosotros seleccionamos. Intersección, es decir, donde la recta corta al eje y. Esto es A. Y es el valor estimado de y cuando x vale 0. En otras palabras, A es el valor de y, ¿no? Cuando x vale 0, aquí y, entonces es cuando corta la recta, ¿no? B es la pendiente de la recta. O el cambio promedio por cada cambio de unidad, ya sea aumento o reducción de la variable independiente x. Y x es cualquier valor de la variable independiente que nosotros vamos a seleccionar al azar, ¿no? Esto generalmente se evalúa, aparte de tener estos dos términos, una forma general de una ecuación siempre va a estar sumada con un valor que se le llama E, que es el error. Y ese error vamos a estudiarlo mañana, ¿ya? Generalmente solamente conocemos esto, pero sabemos que hay un valor asociado que puede ser el error, y eso va a ser que nos va a ajustar una función lineal correcta, ¿ya? Vale.
Bien, hasta aquí vamos a ver, chicos, lo de hoy día y mañana continuamos con el avance. Inge, Sí. una pregunta sobre el anterior ejercicio, solo es sobre la gráfica. Ya que estamos trabajando con RAW, ¿significa que la gráfica entonces en medio de las dos colas va a entrar la aceptación de la H alternativa en vez de la H nula, Inge? ¿O eso es variable? ¿Cómo dijo? Perdón. Con respecto al ejercicio anterior, en la gráfica, en la parte de en medio, ¿vamos a poner que se acepta la H alternativa o eso es variable? Porque antes poníamos la H nula, ¿verdad? Sí, no, en el caso de estas hipótesis estamos queriendo probar la hipótesis, la zona de, ¿cómo les digo? Estamos queriendo probar que no hay una relación, ¿no es cierto? Que no están relacionadas las dos variables. Entonces, la zona de aceptación, la del centro, la que usábamos hipótesis nula, en este caso va a ser la hipótesis alternativa. ¿Ya? Estamos, el error es más pequeño de que nos estemos equivocando, como queremos probar que la hipótesis nula, o sea que no existe relación, existe una pequeña posibilidad de que sí haya relación. Y esa pequeña posibilidad es la que está distribuida a los costados. ¿Ya? Cuando no hay una relación, el ρ es 0, ¿no ven? Y si usamos el intervalo del centro para decir que no hay relación, es una posibilidad muy grande de que no hay. Siempre existe una pequeña posibilidad de que sí va a haber relación. O sea, si estamos viendo todos los ejercicios, estamos viendo que siempre hay una relación, ¿no? Es difícil que se alcance que dos variables no tengan ninguna relación. Y por eso es que estamos tomando la hipótesis alternativa con un área más grande. ¿Ya? Está bien, Inge, sí, esa era mi duda. Entonces sí, sería sí, el medio en la H alternativa, ¿verdad? Exacto. Está bien, Inge, gracias. Inge, una pregunta. Sí. Respecto a la tarea que nos dio, son 8 ejercicios en total, ¿no? La práctica 12 y la práctica 13, ¿no? Sí. ¿Ambos? Sí, sí. Pero van a subir en una sola, ¿no? Sí, ok. Inge, una consulta de la práctica 13, la primera pregunta. Ya. No se le escucha, Inge. Dígame, Nos de 200. Y para hallar los grados de libertad sería n menos 2, ¿verdad? Y nos saldría 198, pero en la tabla solo hay hasta 100. A ver, a ver. En la última práctica, ¿dices? Sí, primera pregunta. Incisos 9. Sí, sí. Voy a abrir. Está bien. En el primero. 200. ¿No ve? Sí. Ya. ¿Quieres leer la tabla? Sí, en la tabla solo está hasta 100 nomás. En la tabla de RAW Sí. o de... De libertad con así. nivel de significancia esa tabla. La tabla 10. Ay, 11 que no tabla. ¿dónde está la tabla?
Inge, pero en la 1 dice trabajar con la tabla 10. Sí. Claro, eso estaba viendo yo. Tendría que trabajar con otra tabla. Y ahí Sí, sí hay más, ¿verdad? Ahí sí hay más, es otro caso. Y ahí no se trabaja con los grados de libertad. ¿Mm? Tenemos hasta 400 datos. Son las 10. Ya, chicos. Esta es su clase de ayudante. ¿Ya? Hasta mañana. Inge, Inge, Sí, sí. Hasta mañana, Inge. yo tengo de la práctica 12 del número 4. Ujú. Nos dice que hay 2 materias, de ellas son independientes. ¿Cómo estaríamos hallando el coeficiente de correlación? ¿A cuál estaríamos poniendo variable dependiente o independiente? Pero eso hemos visto que es indistinto, ¿no? Porque el primer ejercicio que hemos hecho eran completamente independientes los resultados. Inge, una pregunta. De la práctica 3, entonces, el ejercicio 1 no se hace con los grados de libertad. No. 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 Porque había un ejercicio que nos explicó y tiene más o menos los datos casi similares como los que están en la práctica y pedía las parte de las hipótesis. Y por eso yo también me confundí. Pero aquí solo te está pidiendo intervalo de confianza, no te está pidiendo pruebas. Está bien, Inge, ¿Ah? entonces sería con la otra gráfica, ¿no? Sí. Ya, Inge, gracias. ¿Ven que es importante hacer las prácticas? Porque luego en el examen no saben ni qué les están pidiendo, ¿no ven? Sí, Inge. Ya, listo. Chao, chicos. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana, Inge. Solo mando, aquí pondremos. Así tal cual como dice nuestra orden. Esto es nuestra evaluación. Va a haber una